Quizás deba llamar a... ¿Qué va? Solo estoy yo en este tren. Estos videos están saliendo de control. ¿Y si tú quieres crear videos como este sin pagar un solo peso y sin límites? Hoy te presento una inteligencia artificial que ya existía, pero ahora está a otro nivel. Solo subes una imagen, eliges la opción Crear video y la plataforma hace toda la magia por ti. Agrega movimiento de cámara, microexpresiones e incluso audio ambiental automático. ¿Qué opinas? Brutal, ¿no? Quédate hasta el final porque esto te va a servir muchísimo. Se trata de una herramienta que permite generar clips de alta calidad, sin costo y sin límite. No es China ni es ChatGPT. Estoy hablando de Grok, la IA de Elon Musk. Grok es una plataforma para crear imágenes y videos animados. Permite generar contenido ilimitado, igual que herramientas como Veo3 o Sora. Incluso puedes controlar la escena con un prompt personalizado. Además, puedes sincronizar labios, pedirle que cante o producir contenido más libre. Pero, ¿vale la pena? Hoy probaremos todo para ver si compite con Veo3. Lo primero es ir a la web oficial y registrarte. Solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta de Google y listo. Dentro verás la pestaña Image. Allí podrás crear tus imágenes y animarlas. Hay una galería con trabajos de otros usuarios que puedes usar como inspiración, pero no vinimos a mirar, vinimos a crear. Y la primera función que me voló la cabeza es la generación infinita de imágenes. Basta con escribir tu idea en el cuadro de texto. En este caso usaré retrato artístico de una mujer adulta, piel clara, cabello corto y gris, observando el horizonte desde una azotea bajo la lluvia. Hacemos clic en crear y... ¡atención! No hay cortes. Así de rápido sale el resultado. ¡Listo! Ya tenemos nuestra imagen. Y si bajas con el scroll, la IA seguirá generando más y más sin parar, hasta encontrar tu favorita. Una vez elegida, puedes descargarla gratis o convertirla directamente en un clip animado. Para crear el video, seleccionas la imagen, das clic en Crear video y en segundos, Grok la transforma en una escena en movimiento sin configurar nada extra. La animación es fluida, el cabello se mueve, la cámara hace paneos suaves y todo parece natural. Puedes alternar entre imagen y video o descargarlo. Y si activas el icono de sonido, ¡boom! Grok añade efectos realistas según la escena, como lluvia o viento. Grok tiene 3 modos para generar videos. Normal, animación básica, spicy, con menos restricciones de censura. Fan, más expresivo y caricaturesco. Por ejemplo, en spicy la chica queda en ropa interior, nada extremo, pero muestra el nivel de libertad que tiene la IA. En fan, cambia la expresión, gesticula más y hasta salta increíble para su edad. Pero mi modo favorito es custom, porque te permite dirigir lo que pasa con un prompt. Ejemplo, una mujer hace un karaoke en su casa, tiene un husky y un gato que la observan. El resultado es sorprendente, los gestos y los animales se ven muy reales. Yo, por ejemplo, animaré esta imagen. Mira qué tal esta fluidez del video. Ahora le pedí que cante. Seré la gata bajo la lluvia. Es importante que le pongas que en español y que tenga sincronización labial. Y ahí ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maularé por ti. Vamos. Aún no es perfecta, pero cada vez mejora con el tiempo. Y contando que es gratuita y sin marca de agua, es increíble. También podremos hacer imágenes con otras IA y después generar los videos con Grok para que queden más realistas. Para esto vamos a Chat, solicitamos lo siguiente. Chat, con lo que sabes de Grok, deme un prompt optimizado para él y para Nano Banana, me generen una image y saber cuál se ve mejor. Puede ser de una mujer hermosa de unos 18 años, saliendo de una piscina con muchas personas alrededor y que sea tipo 2 p.m. de la tarde, la luz de ese tono, optimízalo, por favor. El prompt que nos genera el chat, vamos a copiarlo y vamos a la IA de Nano Banana y para eso vamos a dirigirnos a iastudio.google.com, después le damos en imagen y él incluye el Nano Banana, descargamos la imagen y ahora creemos en leonardo.ai. Iniciamos sesión, le damos en imagen y pegamos el prompt, le damos en generar, esperamos a que cargue, escogemos la mejor y le damos en descargar. Por último nos dirigimos a Grok y pegamos el prompt y también vamos a darle en generar, escogemos la que más nos guste, la descargamos y ahora vamos a subir las fotos de las otras IAs y dejamos que Grok las convierta en video y veremos el siguiente resultado.
Ahora, vamos a hacer lo que te mostré al principio, que nuestra imagen se convierta en un video que habla y dice exactamente lo que tú quieras. Imagina usar esto para tu modelo OFM o UGC, para comerciales, y haga los gestos que quieras. Como por ejemplo, escogemos una foto de internet que queramos reciclar y pongo: chat, dame un prompt de dorama drama asiáticos de novela para poder crear la imagen en Grok. Esperamos que genere el prompt para Grok. Copiamos y nos dirigimos a Grok y pegamos el prompt y generar. Nos genera una gran cantidad para escoger y elegimos la que más te guste. Damos clic en la imagen y le damos clic derecho, copiar imagen, y nos dirigimos a esta página. Cargamos la imagen, le damos en la herramienta de expandir, seleccionamos 16:9 y clic en generar. La página nos dará 3 opciones para escoger y la guardamos. Volvemos a Grok, le damos a añadir archivo y seleccionamos la foto ampliada, y este es el resultado. El resultado es fascinante. Ahora vamos a ver cómo hacer historias largas con Grok. Para esto vamos a pausar el video y nos vamos a dirigir al último fotograma del video. Damos clic derecho sobre el video y damos donde dice copiar fotograma. Nos dirigimos a ChatGPT y pegamos las fotos y le ponemos algo así: chat, dame una historia con algo inesperado, pero que tenga un hilo con ese último fotograma que ya le envié. Algo como, por ejemplo, que a ella la arrebatan después del beso y se la lleva un señor en un caballo y él va detrás de ella a perseguirla, y que hay explosiones. Algo así en 4 capítulos claros básicos para Grok, y que si van a hablar sea audio español. Y omita la escena del beso, que esa ya está. Y ese último fotograma es en donde termina ese video del beso. Copiamos el primer capítulo y lo pegamos en Grok con la imagen del último fotograma y esperamos que Grok cree el próximo video. Una vez ya generado, volvemos a repetir el proceso con los otros capítulos y nos queda una historia final así. ¡No dejaré que te lleven! ¡No otra vez! ¿Por qué la traes de vuelta a este infierno? Nunca más te soltaré. No es muy perfecta. Para mejorarla, le puedes poner voz en off, sin música, y poner en un editor por separado la música o efectos de sonido. Pero para ser gratis y sin marca de agua, está súper bien. Ya por último, debes tener en cuenta de ir guardando los videos que te gusten, ya que Grok no guarda los videos que descartaste, sino que siempre crea videos nuevos. Si quieres saber más, dale me gusta y suscríbete para que estés enterado de lo último de IA, como por ejemplo cómo hacer videos realistas y virales con Sora 2.